Hoy vamos a hablar con tres invitados internacionales. David Carmona nos está escuchando, está conectado desde Sevilla, España. Alejandro Ángel desde Bogotá, Colombia. Y Claudio Rey desde Buenos Aires, Argentina. Ellos nos van a hablar sobre sus películas que programamos en el ciclo del mes de julio para ver en casa sobre mundo incluyente. Y bueno, antes que nada agradecer al Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, por su apoyo, y a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico. Este ciclo lo realizamos en alianza, la Fundación Puerto Colombia, con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Aquí vamos antes a conectar con David Carmona, que es uno de los invitados del Cineforo a la Estación. Bueno, como les estamos diciendo, esta película, Muerte Lenta, el pueblo Vitote acorralado por el mercurio, se desarrolla desde Florencia, Caquetá. Tiene un personaje central que es Diógenes Diógenes, que está cansado de estos daños y quiere mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en su comunidad. Está a punto de desaparecer por la minería ilegal. Alejandro Ángel, realizador audiovisual y documentalista, es actualmente productor ejecutivo de Armadillo, New Media and Films y director del Festival de Cine Creative Commons y New Media Bogotá, desde donde coordina los espacios experimentales New Media Lab y Hackathon BR 360. Vamos a darle la bienvenida también a Alejandro, que también nos está acompañando. Y por último tenemos la película especial que se llama Se Puede, la película especial única en el mundo, puesto que es realizada íntegramente por actores con discapacidad, principalmente con síndrome de Down. El filme presenta a través de imágenes cómicas varias historias con efectos típicos del cine mudo, evocando los inicios del celuloide y la comedia clásica. Claudio Rey es su productor, músico, cantante, actor, autor y compositor argentino, y es el director, guionista y productor del cortometraje Se Puede, la película especial, realizada íntegramente por personas con discapacidad, sobre todo con síndrome de Down. Vamos a buscar a Claudio. Bueno, Claudio no está conectado. Si nos está viendo, invitamos a que se desconecte, ingrese nuevamente a la aplicación para poder seguir conversando con nuestros realizadores. Y bueno, ya aquí me voy a conectar con nuestros invitados del día de hoy, que definitivamente están desde hace rato, y agradezco la espera por conectarse con nosotros. David, Alejandro, buenas noches y gracias por hacer parte de esta programación y compartir sus trabajos audiovisuales con la audiencia del municipio de Puerto Colombia, y bueno, hoy desde el mundo, porque ya definitivamente estamos conectados en la aldea global, como se dice ahora por lo general. Carlos, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar conectado con Puerto Colombia, así sea desde la distancia y desde lo virtual, pero una gran alegría acompañar en este proceso de cine en casa y de poder seguir conversando un poco alrededor de estas historias que nos unen al fin y al cabo. David, hoy no te hicimos dormir, es medianoche ya en Sevilla, pero lo importante es que estás compartiendo tus conocimientos, tu arte, y la película creo que ha sido muy bien recibida también dentro de la audiencia del Cineforo La Estación. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos y a todas, y gracias a la Fundación, a ti, Carlos, y bueno, a todos los compañeros que han hecho posible este evento y han participado con sus películas, y a todos los que nos van a ver. Gracias. Bueno, Claudio, un personaje que realiza una película con otros personajes súper interesantes, con Se Puede, la película especial, una idea que creo que podemos hablar de eso ahorita. Y bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. No, al contrario, ya lo dijeron ellos dos, gracias a todos ustedes por esta inquietud, por esta movida que están realizando en el mundo, y te aseguro que tiene mucha audiencia, mucha llegada, mucha pegada. Hay muchísima gente en este momento que está viendo esto, y gracias a ustedes que nos ayudan a nosotros a poder mostrar lo que hacemos, ¿no? Tanto a Alejandro como a David. Yo los felicito de todo corazón. Yo vi los trabajos tan buenísimos. Quiero agradecer especialmente a vos, Carlos, que tuviste la gentileza de contactarnos, de juntarnos, de unirnos, y de hacer que las fronteras se hagan un poco más abiertas por lo menos para la cinematografía del mundo, que es importantísimo. Gracias. Bueno, agradecimientos súper especiales también al Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, quienes nos recomendaron sus trabajos, y con ellos hemos hecho
varias películas. Katy Liñán, que es la productora en Barranquilla, le mando un abrazo, sé que está conectada y nos está viendo. Ojalá también puedas conectar y comentar. Ahí en la caja de comentarios de nuestra transmisión pueden hacer sus preguntas, apreciaciones sobre las películas que programamos en esta segunda parte del mes de julio en el Cineforo La Estación. Bueno, vamos a entrar en materia porque tenemos poco tiempo y la idea es sacarle provecho a esta conversación internacional que podemos lograr gracias a la virtualidad. Iniciamos contigo, bueno, iniciamos con David, luego Alejandro y por último Claudio, con esta pregunta general para todos ustedes. Y es, ¿qué tan difícil, o más, bueno, no es que siempre es difícil, la pregunta es como que, ¿qué tantos realizadores se preocupan por mostrar o incluir ciertos sectores que pasan en la realidad? Ustedes lo utilizan a través de su lenguaje, puede ser el documental, el reportaje, la ficción, pero siempre buscan como conectar la inclusión. O sea, ¿qué tan difícil es permear eso dentro del ambiente cinematográfico? Estoy hablando como del campo laboral, de sus colegas. Ustedes como que sienten alguna también, no se sienten incluidos por hacer este tipo de películas. Es como la pregunta que quisiera abrir con este foro. Iniciamos contigo, David. Bueno, yo creo que todo es cuestión también de cierta manera, vamos a llamarlo niveles, pero sí es verdad que aunque ahora a nivel de medios y es más fácil cada vez realizar, entre comillas, un producto audiovisual, luego que pueda llegar a más gente también con las redes también está siendo fácil, pero incluir y dar el salto ya, digamos, a los grandes medios, a las grandes cadenas, etcétera, está siendo difícil, y es difícil cuando se tratan temas que no son, pues, digamos, la ficción, la comedia y temas más, digamos, más laxos, ¿no? Más suaves. En cuanto tocas temas más reales, entre comillas, y con temas políticos y con temas que incluyen problemáticas más importantes y más de peso, pues se hace un poco más difícil dar el salto y que se vea en todos los medios y que llegue a todas las plataformas. Es más difícil, pues bueno, porque se tratan ese tipo de temas y porque no es tan comercial, o las empresas o los medios no le dan ese empuje que necesitan, y estos temas, y se quedan un poco, pues bueno, ahí, ¿no? Hay que darle un empujón por parte de los productores y de los realizadores y del público en general para que esas películas y esos trabajos se vean y lleguen al mayor número de público posible. Alejandro, en tu caso. Bueno, yo creo, muy interesante la pregunta, Carlos, para empezar. Yo creo que en Colombia hay un caso interesante, y es que, pues, muchos sabrán, el entorno cinematográfico y el entorno audiovisual en Colombia ha tomado una fuerza recientemente. A partir, digamos, del año 2000 siempre se ha hecho como con mucho interés narrativas, pero a partir del año 2000, con la llegada de fondos cinematográficos y otros escenarios, esto se potenció, y en gran medida se potenció en el entorno de lo documental. Si ustedes miran un poco el recorrido que hay y las diversas películas que se estrenan cada año, si bien hay obviamente una búsqueda muy marcada por la ficción, también cada vez hay más fuerza y más fortalezas en los relatos de lo documental. Un ejemplo sencillo, una corporación de acá hago parte que se llama Alados, que es la Corporación Colombiana de Documentalistas, reúnen casi 100 personas que nos dedicamos a contar historias de lo real, de la no ficción, ¿cierto? De ese montón de nombres que ha ido adquiriendo lo documental. Y yo creo que eso tiene una razón muy sencilla, y es que Colombia es un país tan plagado de historias, tan ricas, tan robustas, un poco ese típico cliché que también nombramos siempre del realismo mágico, pero es que hay historias tan robustas y poderosas en el entorno real que cómo no contarlas. Eso obviamente aupado y ayudado por las dinámicas de equipos cada vez más accesibles, algunos fondos, no todos los que quisiéramos, pero sí algunos fondos del Estado que permiten crear este tipo de historias, la posibilidad de acceder a escenarios como la televisión pública con el mercado de coproducción de Señal Colombia y otros mercados que hacen algunos canales a nivel regional y local. Yo creo que sumando todo eso,
nos permite un poco mostrar que hay un interés, una búsqueda y sobre todo una necesidad. A mí me gusta mucho una frase que se atribuye a Patricio Guzmán, el reconocido documentalista chileno, que dice que un país sin documental es como una familia sin álbum de fotografías. Y cuando escuché esa frase hace, no sé, 15 años o algo así, como dice uno coloquialmente, me rompió la cabeza. O sea, fue como decir, wow. O sea, de verdad que es así. El documental en cierta medida es la memoria, es lo que somos. Y cuando digo el documental, no hablo solo del documental que por fin logra la ansiada proyección en salas, sino hablo de todo tipo de documental, del documental que se hace en las escuelas de cine y comunicación, el del documental que sale en los canales públicos y privados, del documental que en efecto va a cines y festivales. Todo el documental que se hace es parte de la memoria de lo que somos como nación, es parte de lo que nos cuenta y nos contará a futuro, y lo que permitirá que la gente en muchos años pueda acceder y entender, así como hoy vemos los videos de los hermanos Lumière hace 120 y pico de años, y entendemos cómo era y cómo vestía la gente y cómo caminaban y qué tipo de vehículos había, etcétera. Esto que estamos haciendo nosotros hoy en día también es parte de ese escenario de memoria y creo que hay que seguir fortaleciéndolo. ¿Es difícil? Sí, siempre es difícil el entorno creativo, crear contenido de este tipo, los recursos no siempre son los que uno quisiera, pero al fin y al cabo las ganas de contar las historias son tan y tan poderosas que siempre terminamos haciéndolo y espero que eso se mantenga. Lo mío es un poquito diferente a lo de David y a lo de Alejandro, porque es como decirte, meterme en un terreno que es medio tabú, ¿no? En todo el mundo. El tema de la discapacidad de las personas es un tema comprometido, muy comprometido por diferentes factores. A mí me une a este tema una condición muy especial, que es que mi hijo ya tiene 33 años y nació discapacitado con síndrome de Down. Entonces, este sería el leitmotiv, digamos, de todo lo que yo hice en y por la discapacidad en todos estos años, porque hasta ese momento, la verdad, sinceramente, ni sabía que existía. Como mucha gente, no solamente me pasó a mí, hay muchísima gente que tuvo ese mismo sentir, ¿no? Bueno, a raíz de eso fue que comencé a hacer radio, a hacer programas de radio, a hacer programas de televisión, siempre dedicados a la temática de la discapacidad. Hasta que un día se me ocurrió, no sé, pensando así, ¿y por qué no hacer una película, ¿no?, donde yo pueda integrar para que trabajen en el elenco a todas las personas con discapacidad, no a una, a dos, a tres, como habitualmente se venía haciendo. Y bueno, y así fue que junté 17, 18 actores y actrices con diferentes discapacidades. Como vos dijiste, síndrome de Down, hay no videntes, hay hemipléjicos, hay personas que tienen problemas auditivos, hipoacúsicos, hay no videntes, no lo dije. Bueno, hay hasta autistas incluso, gente con autismo. Hay diferentes tipos de patologías en la película, son 17, imagínate. Y bueno, lo empezamos a trabajar, a pensar, a realizar. Fuimos logrando gracias al apoyo de las familias de las personas, porque realmente sin ese apoyo incondicional a lo mejor esto no se hubiera podido lograr, ¿viste? Ojo, no estoy hablando de un apoyo económico, más bien moral, personal, ¿viste?, amistoso, cariñoso, que nos llevó con un amigo mío, con Darío Fumagalli, que es jefe técnico, digamos, de alguna manera, él organizó toda la parte técnica de la película, que nos llevó a terminar estos 23 minutos y pico, porque realmente no pudimos seguir adelante por cuestiones económicas. En Argentina es muy caro hacer cine, es carísimo hacer cine. Y es muy difícil ingresar al ambiente cinematográfico. Es muy difícil ingresar. Nosotros intentamos por todos los medios, intentamos llegar a entes reguladores, por ejemplo, como es el INCA, que es el ente regulador
de los medios audiovisuales en la República Argentina, intentamos llegar de mil maneras y no tuvimos suerte. No pudimos llegar porque, viste, no se entusiasmaron, no se interesaron por la temática y es una, ¿cómo decirte? Una temática, como te dije al principio, media tabú, media especial, ¿no? Que no todo el mundo está predispuesto a recibir o a contemplar o a ver o a escuchar. Entonces, por supuesto que tampoco logramos el apoyo privado para hacer esto y fue por eso que yo me decidí seguir adelante hasta que pude. Bueno, hasta que llegué a los 23 minutos y monedas y segundos, porque ahí se me cortaron los recursos y no pude seguir más. Por eso llegó a ser nada más que un cortometraje. En realidad la película duraba 1 hora y media. Eso es el guión que tengo escrito, ¿no? Y la hicimos con cierta particularidad, porque no fuimos escribiendo así por escribir, ni tirando sketch por sketch. Fíjate que es una película que tiene un montón de sketch unitarios, que tienen principio y fin, 1 minuto y medio, 2 minutos cada uno, que cuentan pequeñas historias relatadas con imágenes. Y tiene un porqué esto, ¿no? Relatada con imágenes, porque mucha gente con discapacidad no tiene lenguaje, por ahí no tiene léxico, y yo traté de evitar, bajo todo punto de vista, demostrar la discapacidad. Yo no quise nunca jamás en la vida de Dios mostrar la discapacidad de las personas, sino todo lo contrario, mostrar la capacidad de esta gente, de estas personas para hacer cosas. Porque siempre sostengo lo mismo, a las personas tenés que darles las herramientas para trabajar, explicarles cómo se manejan y pueden hacer maravillas, ¿sí? En todo orden de la vida. Entonces, fíjate vos que hay 17 y 18 personas con discapacidad que en este momento están trabajando en la cinematografía, cosa que nunca pensaron en su vida y que no se imaginaron. Bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. Tenemos una fe ciega de que este proyecto va a seguir adelante, va a seguir recorriendo el mundo como lo está haciendo y que bueno, se va a dar, en algún momento se va a dar la posibilidad de que, qué sé yo, no sé, por ahí hacemos una coproducción con Colombia, con España, y seguimos adelante proyectando esto que realmente es netamente inclusivo. De ahí que venía la aceptación inmensa y súper agradecida de mi parte hacia ustedes de haber incluido esto en una versión de derechos humanos, porque realmente tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, que tiene que ver con el reconocimiento de no tener que andar mostrando a la gente en silla de ruedas, con bastones canadienses, ¿viste? Con anteojos negros. No, es todo lo contrario esto. Estamos mostrando la capacidad que pude lograr, gracias a Dios, con esta gente de hacerlos actuar, de hacerlos actores, actrices, para que conformaran un equipo y se llamara Se Puede. Por eso que la película se llama Se Puede. Porque aunque ustedes no lo crean, pueden hacer diferentes cosas. No todo lo mismo. Yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, no soy científico, no soy médico, pero puedo hacer otras cosas como esta película, por ejemplo, ¿no? Como de repente Alejandro, David, que hacen sus cosas maravillosamente bien. Eso no quiere decir que tengan que saber hacer de todo, no. Pero coincido a lo mejor en que es difícil, y lo dijo muy bien mi hermanito colombiano, es muy difícil llegar, y lo dijiste vos también muy bien, David, Alejandro, los dos, llegar a los grandes medios de difusión. Es muy difícil en todas partes, sobre todo cuando no tenés apoyos así económicos estatales, ¿viste? Gubernamentales. Realmente es costosa la cosa. Pero bueno, no perdemos la fe y la esperanza de que vamos a seguir adelante con todas las ganas, porque esta gente merece que se le brinde la atención que necesitan, realmente. Es mi forma de pensar, no sé qué piensan ustedes, no sé. No, yo creo que estamos de acuerdo en muchos puntos de vista que se han manifestado y
yo quería, digamos, ya como ahondar dentro de las películas que vimos durante estos últimos 15 días del mes de julio. Quería más que todo como analizar una parte, y es que varias de las películas a mí particularmente me dieron la sensación de que podría haber una segunda parte, una tercera parte, como convertirla en una serie. Eso pudo haber sucedido, por lo menos en el caso de Muerte Lenta. Para mí es una película de terror, la verdad. O sea, a mí me dio, había unos planos tan bonitos, Alejandro, había unas escenas tan espectaculares que yo la película la vi terrorífica, literal, con lo que le está pasando al pueblo Huitoto. Y eso, o sea, no había un plano bien desarrollado que a mí me quitara la convicción. Yo no sé si de pronto eso tú, o sea, a la hora de comunicar el drama que está viviendo esta gente, a pesar de los encuadres, los planos, el desarrollo de la luz y etcétera, etcétera, toda la parte técnica, o sea, es crear esa conciencia. No sé, como que yo quiero que sea una película bonita, pero esto es un drama que está viviendo esta gente. Muy interesante tu apreciación, Carlos. Bueno, como primera medida, destacar de lo que tú dices de la posibilidad de que estos proyectos tengan como más ramas o más espacios. Cabe destacar que Muerte Lenta es justamente un proyecto transmedial. De pronto algunos vieron directamente el corto, pero yo en un rato puedo dejarlo por ahí por el Facebook para que a quien le genere curiosidad puede ir y explorar el proyecto completo. Es una plataforma digital en la que el cortometraje es uno de los componentes. Ese fue un proyecto en el que realizamos, en este caso desde Revista Semana, y ese proyecto tenía varias ramificaciones. Una de ellas era el corto, un corto de 11 minutos en el que en efecto se muestra la historia de uno de los personajes, en este caso Diógenes, que era el personaje que nos guió, fue nuestro guía dentro de ese recorrido en el Amazonas colombiano hace ya un par de años. Estábamos José Guarnizo, que es el periodista investigador, estaba yo realizando todo el componente más audiovisual, sonoro, fotográfico y demás, y estaba un profesor, el profesor Octavio, que nos acompañaba desde la Universidad del Amazonas. Éramos 4 personas en ese recorrido, y entonces lo que decidimos fue contar la historia desde varios frentes, desde varios acercamientos. Uno, la historia que ustedes vieron de Diógenes, que es este cortometraje de 11 minutos, pero en paralelo había una crónica de largo aliento, una crónica de 40.000 caracteres, una crónica bastante extensa que escribió José Guarnizo, que es el inicio del proyecto, y de paso, en paralelo, uno entra a la página y puede conocer, por un lado, desde cosas tan técnicas como cuáles son los peces que más guardan en sí, digámoslo así, el mercurio con el que buscan estos minerales preciosos, hasta un diccionario Huitoto en el que desde el punto de vista interactivo yo puedo clicar y me sale el sonido de Diógenes diciendo cómo se nombran muchas de las palabras que salen en la crónica. Entonces lo que tratamos de hacer con este producto fue generar un escenario en el que realmente este problema que está ocurriendo en Los Monos, en Berlín del Amazonas y en Puerto Sábalo, la gente lo conociera. Esto conectado un poco con lo que hablábamos antes, y es que muchos de estos hechos que nosotros contamos, seamos periodistas, seamos documentalistas, seamos realizadores audiovisuales en general, tienen mucho que ver con historias que alguien quiere que no se cuenten. No, uno de los principios paradigmáticos del documentalismo y del periodismo es: alguien quiere que esta historia no sea contada porque es peligroso, porque le puede llegar a que llegue la ley y los haga cumplir un requisito que no están cumpliendo. Y en este caso, en Los Monos, como anécdota, Diógenes, un día estábamos empezando a grabar y yo estaba con él dentro de una de las escenas que hay en el cortometraje. Estaba él pescando, o intentando pescar más bien, y él cumplía años. Y entonces estábamos con él, una sobrinita de él, la sobrinita le dice: ay tío, tu cumpleaños hoy. Lo felicitó, yo aprovecho, yo estoy con la cámara y estoy grabando y le digo: Diógenes, felicitaciones. Y él me dice: gracias, Alejo. Yo le digo en broma: que Diógenes, ¿qué quieres que de cumpleaños, de regalo? Y me dice: mi regalo es que tú y José estén aquí en el Amazonas, porque el hecho de que ustedes estén acá significa que alguien nos va a por fin ver, porque nunca había venido nadie acá a Los Monos. Está tan retirado de Florencia, que es la ciudad más cercana, que nunca había ido un periodista, un fotógrafo. Entonces nadie conocía cómo se veían Los Monos. De hecho, de ahí es donde surge la intención o la idea de hacer esa sección dentro de la plataforma web que se llama La Cotidianidad, para mostrarle un poco a esa gente que leía la crónica o que veía el cortometraje cómo se veían los monos, además de lo que ya veían en esos dos formatos. Y es que uno puede navegar en 360 grados, porque en cierta medida, si yo no conozco como espectador un contexto, es
es menos factible que yo realmente conecte con esa historia. Y esta historia es una historia que tenía que ser contada. Todavía no ha pasado nada, han pasado 2 años y los monos, los Huitoto Murui, que son esta etnia, sigue siendo asesinada. Es una etnia que ha sido virtualmente aniquilada en menos de 2 siglos. Hace 2 siglos eran 200.000 habitantes en toda la zona del Amazonas, en el Caquetá, Florencia y demás, y ahora hoy en día el último censo de hace 5 años quedan menos de 6.000 indígenas huitotos, es decir, prácticamente aniquilados. Nadie ha hecho nada, a nadie le ha importado, pese a que fue un producto en particular que tuvo un recorrido amplio por algunos premios que ganó a nivel de contenidos multimediales y demás, pero no ha pasado nada, como pasa en muchas ocasiones. Claro, obviamente hay que destacar que nosotros como documentalistas, nuestra labor está en exhibir lo que ocurre para que alguien pueda hacerlo. Nosotros no somos superhéroes, lamentablemente no tenemos siempre las herramientas para hacer ese tipo de luchas o de búsquedas, pero nuestra arma o nuestra herramienta es la cámara y en mi caso la producción audiovisual, y con eso contamos historias que esperamos que la gente vea y por lo menos se concientice un poco del daño que le está haciendo, en este caso, a una comunidad totalmente invisibilizada. Excelente. No, la verdad es que, bueno, Claudio parece que tuvo otra vez problemas. Aquí está. Ya, espérense ahí mientras lo conectamos nuevamente, porque esto como que automáticamente saca a la persona si no está bien, digamos, enlazada. Aquí estamos con Claudio nuevamente. Ahí, eso. Bueno, David, yo tenía una duda y es ¿cómo llegan ustedes a la vida de Hawkman o de Ockman? Que prácticamente él hace como un recorrido de su drama como refugiado en España. ¿Cómo llega ese material audiovisual a la vida de ustedes como realizadores audiovisuales en España? Y cuentan esta historia. Bastante peculiar, porque nosotros lo conocemos, bueno, él estaba trabajando en un establecimiento de comida rápida, un shawarma, ¿no? Que como lo llaman ellos. Y lo conocimos allí, pues bueno, de cliente, y él nos servía la comida, ¿no? Empezamos a hablar con él, nos presentó un libro que le habían escrito sobre su vida, sobre su conflicto, y a raíz de ahí pues decidimos que merecía la pena, había una historia y que necesitábamos, tanto él como nosotros, pues que fuera vista y fuera escuchada, ¿no? Pasa un poco como la historia de Alejandro, ¿no? La historia del personaje de Hawkman, pues va por un lado y tiene un final esperanzador, pero luego normalmente las historias de los pueblos, las historias en este caso de los colectivos, pues continúan, y el conflicto kurdo continúa hoy en día todavía y se mantiene. Y bueno, siguen siendo muchos las refugiados políticos que viajan, que escapan a otros países, pues porque están perseguidos aunque se encuentran en 3 países distintos, no tienen una nacionalidad reconocida, pero hay kurdos en Irán, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Turquía, hay kurdos en Siria, y claro, el conflicto está ahí, se mantiene, y era la oportunidad que nos brindaba el haber llegado él a Sevilla y el habernos conocido para contar tanto su historia como la del pueblo kurdo. Sí. Quería hacer un énfasis, y es que la película muestra también como un inicio y también como un opening a la vida después de, ¿cierto? Ustedes no han tratado de pronto ya en la vida como de realizador seguir buscando, investigando temas relacionados con esto, sobre todo que también la película fue como muy mediática, o el caso de él también fue muy mediático a nivel internacional, no solamente en España. El tema de arrojar un zapato a un líder político, eso es una tendencia, es como una manera de protesta. Yo creo que hoy en día se usa mucho esa manera de protestar. De pronto ustedes no han intentado buscar más, o sí, como investigar un poco más del caso y hablar más acerca de los refugiados que por alguna otra razón se encuentran desprotegidos en territorios que no son donde nacieron. Sí,
Sí, ahí habría otra historia y obviamente la problemática en el Kurdistán continúa y sería otro documental, habría que viajar allí y bueno, han pasado ahora la guerra de Siria y bueno, es otro documental casi totalmente distinto. Pero es verdad que sí, que él su tema es muy mediático, su acto fue muy mediático porque fue muy, pues bueno, lanzarle un zapato a un gran mandatario, pues él pensaba, estuvo 3 años en la cárcel, él pensaba que simplemente en España, pues bueno, iba a recibir una multa, pero estuvo a punto de ser extraditado a Turquía y él aceptó los 3 años de cárcel porque en Turquía le esperaba, pues bueno, prácticamente la muerte, ¿no? Entonces, cada X tiempo se saca en todos los medios, en periódicos, en prensa, en telediario, pues su caso, porque obviamente fue muy impactante, ¿no? Están ahí las imágenes, era el presidente turco y bueno, pues tuvo un gran impacto mediático. Después vuelve a la normalidad, él vuelve a su vida y después de los 3 años de cárcel, pues tiene que rehacer su vida. Y eso no se cuenta en ningún medio o se pasa desapercibido o pasa en unas pocas líneas o en unos pocos minutos de televisión. Nosotros queríamos que eso se mantuviera en el tiempo y gracias pues a la película y gracias a los foros y gracias a donde se está viendo y se está exponiendo, pues esa historia se está conociendo más en profundidad, ¿no? Total. Creo que ha sido una de las películas como también para analizar el mundo árabe, que no todo el mundo entiende sobre el mundo árabe. De pronto Oded Gidi, que está aquí en Barranquilla, que habla sobre el mundo árabe, si nos está escuchando, me encantaría algún día poder analizar todo lo relacionado con este tipo de situaciones que afectan a personas en el mundo y que la verdad uno lo ignora o no lo tiene. Entonces, de pronto, con este ciclo nosotros queríamos mostrar esos mundos que a veces ignoramos. En el caso de Alejandro con la película Muerte Lenta, yo ignoraba que existe una población en mi país, en Colombia, que está tan apartada. Yo creo que el 90% de las personas, yo creo que, o sea, el pueblo huitoto nada más lo conoce el pueblo huitoto, más nadie. O sea, en Caquetá yo no tenía ni idea que sí, en Colombia hay muchas etnias, pero en este caso yo creo que hay, sí, como despertarnos y pellizcarnos que hay otros mundos que debemos prestarle atención y por la ignorancia de la mayoría, y me incluyo, no podemos, no le damos el valor que tienen. Igual, viendo la película de Claudio, se puede, o sea, yo me imagino, o sea, yo me coloqué en la situación de ellos como que tal, porque veía todos los planos automáticos, o sea, en general, la película mostraba un mundo de gente que la mayoría con síndrome de Down. Yo dije, ¿qué sería de mi vida si yo saliera un día, o sea, yo como estoy ahora mismo, con la fisonomía, con las características que la vida me dio, y que todo el mundo tuviera las características de la gente Down? O sea, yo me sentiría extraño. Entonces, de pronto es como como a la inversa, como jugar el papel diferente. Creo que la película es lo que, uno de los valores que yo más puedo rescatar desde mi ojo. Sí, yo no soy realizador audiovisual ni nada, sino desde como espectador, que es lo que a uno le impacta, y ver a alguien que de verdad todo el mundo es igualito. O sea, ellos también nos ven a nosotros como que tenemos unas condiciones distintas a ellos, y su, digamos, su área de trabajo, de vida, su casa, no tiene las condiciones fisionómicas nada más de entrada parecidas a las de ellos. Entonces, es algo que a nosotros o sea, lo hace reflexionar, y yo creo que a través del cine podemos lograr eso. Yo quisiera ya hablar en medida con todos ustedes. Claudio se salió nuevamente, le invitamos a que nuevamente se conecte. ¿Cómo se conectan ustedes con el tema cinematográfico, ya desde el punto de vista personal? Ustedes cuando dicen, yo estudié esto y me gusta el tema de la cámara, o sea, cuando cogen una cámara o toman una cámara para grabar y contar historias. David, tú. Sí, yo te quería puntualizar una cosa, lo último que has dicho. Creo que es muy importante tanto estos trabajos, estas películas, como el foro, como obviamente otros trabajos, otras películas y otros foros que encuentran otras realidades. Es muy importante lo que has comentado de romper la normalidad, o al menos que se vea otro tipo de realidades. Estamos acostumbrados en los grandes medios, en las grandes
pantallas, en las grandes plataformas, que se nos presente por las distribuidoras, por quien sea, las mismas, siempre los mismos tipos de realidades o de personas. Y estos tipos de películas, estos foros, estos festivales ayudan a que el público entienda que hay multitud de realidades, que hay multitud de normalidades también, distintas a las que se ven, de la típica historia del blanco heterosexual, tal, ¿no? Entonces yo creo que era importante que también puntualizar eso. Y bueno, nosotros llegamos al medio audiovisual pues por los estudios que hicimos en el Instituto Néstor Almendro, que es un instituto muy conocido aquí en Sevilla y en Andalucía, que bueno, tienen los estudios de FP2, de técnicos de imagen, sonido, fotografía, y porque venía todo pues bueno, de un estar viendo continuamente películas en televisión, cuando ahora los millennials se reirán de nosotros, cuando solo había la primera y la segunda cadena de televisión en España y se veía el cine pues todas las noches en la televisión, desde cine clásico pues hasta cine español de los 90, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, te pica el gusanillo y empiezan los estudios y comienzas a andar con cámaras y a intentar contar tus propias historias, ¿no? Yo quería también comentar algo respecto a, siguiendo la línea de lo que decía antes David, es que yo no creo que sea ni siquiera solo el tema de darle visibilidad a las regiones, que también, por supuesto, o sea, Colombia y España se parecen mucho en eso, son países donde las regiones están muy marcadas, ¿cierto? Y hay esas típicas peleas aquí en Colombia de costeño versus cachaco y el cachaco contra el paisa. O sea, somos un país muy fragmentado y eso lo vemos en todo, ¿no? En todos nuestros contextos. Y yo creo que lo documental es una herramienta súper poderosa, no solo para contarnos desde las regiones, sino para que las regiones se cuenten a sí mismas. Yo en particular hice en estos últimos años Muerte Lenta, que fue hace un par de años y que tiene un componente indígena, y ahora mismo el año pasado lanzamos un corto que se llama Chaquero, que es un corto de ficción, que nunca había hecho ficción, entonces me mandé a hacer ficción con una historia documental, una historia que venía investigándose desde lo documental, y estamos actualmente haciendo ya un largometraje documental que se llama Manos de Luz, que es con parteras afro. Entonces ya habíamos trabajado lo indígena, lo afro en Palenque, o sea, lo afro caribe, ahora lo afro del Pacífico, pero yo soy lo menos afín a cualquiera de esas cosas que acabo de escribir, o sea yo soy un hombre blanco con barba, o sea, no me parezco en nada de estas personas que he retratado, y eso es muy evidente en muchos aspectos. O sea, he tratado de hacer mi mejor trabajo, el trabajo más respetuoso cuando he contado estas historias. He tratado de ir antes a los sitios, no siempre se ha podido, como en Muerte Lenta, por ejemplo, que fue un solo rodaje, pero en los otros sitios he tratado de ir a los sitios antes de lograr una empatía, un acercamiento, un conocer y entender, pero nunca voy a lograr conocer y entender a esas etnias porque no hago parte de ellas. Entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado que también se fortalezca, porque lo vienen haciendo afortunadamente hace un tiempo, a que las regiones se cuenten a sí mismas, se cuenten desde sus propios escenarios, los indígenas se cuenten sus propias historias, los afros cuenten sus propias historias, los rom, todo ese montón de etnias que nos navegan en este enorme país tan lleno de variedad y diversidad, para que se escuchen más historias y podamos. Y eso implica también quitarle un poco de hierro a todo el tema de lo cinematográfico. Es decir, que tiene que ser perfecto, que tiene que ser con unas cámaras de gran calidad. O sea, yo creo que las historias son historias, al fin y al cabo, y para el espectador es transparente ese tipo de cosas. Para el espectador hay una buena o una mala historia, punto. Él no sabe mucho de cámara, el espectador promedio, digo, ¿no? No sabe mucho de cámara, no sabe de 4K o 2K, etcétera. Entonces es empezar a contar nuestras propias historias desde las regiones. Con respecto a lo que dices, es curioso, yo no estudié cine, yo soy comunicador social y periodista de la Universidad del Norte en Barranquilla. Cuando yo entré a estudiar en el año 99, y ahí saqué la cédula, ¿cierto? Y dije un poco mi edad. Cuando yo entré en el año 99 a estudiar, quería estudiar cine, siempre me llamaba la atención el audiovisual, pero no había en mi región, como ahora que está la Escuela de Cine en la Universidad de Magdalena y demás. Y entonces estudié fue periodismo, siempre me gustó el audiovisual, siempre en la carrera fui el que se echaba la cámara al hombro, el que editaba en esa época, 2003, 2004, editábamos en lineal, no teníamos Adobe Premiere ni nada de estas herramientas poderosas de hoy en día, sino que editábamos de casetera a casetera, pero siempre me gustó mucho eso. Y después, cuando ya
salí del país a hacer mi maestría y demás, me enfoqué en el tema audiovisual y de ahí he ido pues explorando entre la docencia, la deformación y formación en esos contenidos y pues la creación propia de historias casi siempre documentales, como decía, de manera previa, pero ahora inclusive recientemente haciendo este cortometraje en San Basilio de Palenque que apuesta relativamente a la ficción, porque en realidad es un corto que está basado en una investigación documental inicial que en algún momento dado se acabó o mutó a una ficción. Pero creo que al fin y al cabo lo que nos une con David, con cada uno de los realizadores que pasa por este tipo de escenarios es el interés y las ganas por contar al mundo nuestra visión de ese mismo mundo, ¿no? De contarles un poco qué hay en la cabeza de nosotros cada vez que vemos una historia en la calle y cómo conectamos con esa historia y cómo permitimos que otros conecten con esos mundos que creamos a partir de nuestras historias. Pero quiero comentarles que estamos muy contentos con el proceso del Cineforo La Estación. Ha sido un ejercicio bastante interesante conectarnos con gente de todas partes del mundo, gente que presta su cinematografía, que presta sus trabajos para socializarlos y compartirlos para ver en casa. Y recuerden que pueden ver este trabajo nuevamente, de los trabajos que estamos hablando, de Claudio, de David y de Alejandro, en www.fundacionpuertocolombia.org y ven ahí el ciclo Mundo Incluyente. Ya está Claudio nuevamente con nosotros, aquí enlazado. Estamos esperando que se conecte. Bueno, listo, Claudio. Ahí estamos en el aire. Bueno. Exacto. Mira, ¿Cómo te metes en la película cómo te metes en la película? ¿O cómo llega el cine a tu vida? Vos mismo lo dijiste al principio, ¿no? Tengo diferentes actividades artísticas, por llamarlas así de alguna manera. Soy músico, cantante, sonidista, iluminador, bueno, operador, camarógrafo, un montón de cosas, siempre relacionadas al espectáculo, ¿no? Y te digo, tengo una afinidad muy especial con los colombianos, muy especial, y tengo un amor, un cariño inmenso con los colombianos, porque yo trabajé mucho tiempo con colombianos. Vos a lo mejor sos una persona joven, y esos chicos también, pero por ahí en una de esas escucharon hablar de un señor llamado Elí Toro Álvarez, ¿sí? Elí Toro Álvarez fue el creador del Cuarteto Imperial. Fue un cuarteto de cumbia, uno de los primeros cuartetos de cumbia que vino al país, a la Argentina, a mi país, ¿no? Cuando se disolvió ese conjunto, yo me quedé trabajando, haciendo música colombiana, con dos integrantes del Cuarteto Imperial, que son Octavio Acosta Arias y Juan de Dios Acosta Arias, los hermanos, ¿no? En aquella época eran famosos temas como yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No sé si te acordás de eso. Bueno, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Una vez me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba unas cuantas cosas. Sobre todo la cumbia costeña, costera, que a mí me encanta, me apasiona, ¿viste? Hicimos mucha música tropical muchos años. Entonces trabajé mucho con gente colombiana, los amo. Para mí ha sido gente maravillosa, lo sigue siendo, por supuesto. Con respecto al inicio del cine, como te decía yo, surgió a través de que estaba haciendo, o sigo haciendo todavía, tengo un canalcito ahí en YouTube, ¿no?, que se llama Integrándonos TV, que hago programas, un programa por semana, de 30 minutos, 25 minutos. Lo había empezado a hacer dedicado exclusivamente a la discapacidad, después comencé a mechar otro tipo de temas, ¿no? Temas de actualidad, pero no políticos, sino más bien relatando hechos, acontecimientos que ocurren en el interior de la República Argentina que los grandes medios de difusión no transmiten. Bueno, dije, ¿por qué no hacer una película con todas personas con discapacidad? Fue ahí que nació la idea de esta película, que en un principio se llamaba Locos Lindos. Mira vos, Locos Lindos se llamaba, y son personajes lindos, realmente. La persona con discapacidad es una persona linda. Y, viste, tiene esas cositas así que medias locas. Digo, uy, Locos Lindos es el título. No lo pude registrar porque acá hay una organización gubernamental que se llama Marcas y Patentes que estaba registrado a nombre de otra persona. Entonces, le tuve que poner se puede, porque dije, es cierto, se puede. ¿Por qué no? Se puede, lo pueden hacer. Se puede. Le quiero demostrar al mundo que se puede. Entonces, a raíz de eso, surgió la temática, el contenido y
la técnica de la película. Fue filmada con una camarita elemental, muy elemental a propósito. ¿Por qué? Porque yo particularmente quería darle el tinte viejo, realmente viejo del celuloide, a pesar de que la escenografía no es de época, sino que es toda actual. No importaba eso, pero sí el tinte, la imagen, la primera visión. Después de eso, blanco y negro, que no es muy común tampoco hacer cine en blanco y negro, hoy común. Bueno, la otra condición que tiene esta película que se me ocurrió es que es muda. Porque como te decía anteriormente, no todas las personas con discapacidad tienen un buen lenguaje. Para evitar ese problema fue que yo escribí todos sketches cómicos. La película tiene un corte netamente cómico, una comedia cómica, donde el espectador se ríe, se sonríe, ojalá que se ría a las carcajadas, ¿no? Pero se sonríe con la acción, con la actitud y con el personaje, pero no con la persona. Tuve mucho cuidado de ese detalle, que la gente no se ría de la persona, sino de la acción, de la actitud. Después, ¿por qué muda? ¿Y por qué? Porque la persona que tiene problemas auditivos, hipoacusia, se puede enterar directamente de lo que pasa porque está viendo la imagen. La imagen es lo gracioso de la película, ¿sí? El hecho, lo que acontece, el acontecimiento. El no vidente va a estar sentado en la platea al lado de la persona que no escucha con un teléfono, un celular, donde en YouTube va a encontrar la audiodescripción de la película como si fuera un libro parlante. Pone se puede, audiodescripción, se pone los auriculares como tenemos ahora, los audífonos como tenemos nosotros ahora, y hay una locutora que le va relatando como si fuera un libro parlante la película, es decir, lo que pasa en la pantalla. Además, escucha los sonidos ambientales, porque la película tiene sonido ambiente y un colchón de fondo, un leitmotiv de una musiquita de fondo, ¿no? Bueno, entonces, cámara semirápida, onda, por decirte una cosa así, Chaplin 2020, ¿no? Para que tengas una idea. Bueno, vos ya más o menos la conoces. Y esa era la idea, justamente, de mostrar, ¿no? Que con pocas cosas se pueden hacer muchas cosas. Imagínate vos si yo hubiera tenido una producción atrás, una productora, una empresa cinematográfica, no sé, con 3, 4 camiones de exteriores, con todas las luces, con todos los decorados, con toda la escenografía, con maquillaje, con vestuario. Bueno, hubiera hecho, no sé, un peliculón, la verdad es esa. Pero bueno, no pude, no me dio el cuero, viste como se dice habitualmente, para hacer tanto, y tampoco obtuve el apoyo de quienes realmente deberían haber colaborado con esta película de alguna manera, porque es una inclusión absoluta a la sociedad de las personas con discapacidad. Te reitero, yo no estoy mostrando la discapacidad de las personas, al contrario, estoy mostrando la capacidad, en este caso actoral, la capacidad actoral que han tenido estas personas para hacer esta película, ¿sí? La colaboración infinita de la familia, de los padres, de los familiares, de los tíos, abuelos, todos venían, viste, a los lugares de filmación, son casi todos exteriores, muy poco interior, porque indudablemente las locaciones aquí en la Argentina son muy caras, te cobran una fortuna, viste. Hemos perdido de hacer escenas, por ejemplo, interiores, donde nos han pedido fortunas, no sé, en un barcito de barrio, en una esquina, un bar simple, común y silvestre, para poder hacer una toma de 1 minuto y medio. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó a hacer esta película, y por lo que voy a seguir luchando, realmente, Carlos, porque sinceramente todavía no, es como, a mí me parece que todavía no empezó el tema que está comenzando. Por eso es que pedimos el apoyo de alguna forma internacional de la difusión de esto. Fíjate que no estamos persiguiendo una finalidad comercial. A vos te consta, esta película está siendo distribuida en el mundo gratis, para quien la quiera ver. Yo lo que necesito es de que la gente así, entre comillas, se entere de que hay personas
con ciertos problemas, son ciertos problemas físicos, mentales o lo que sea, que pueden hacer cosas. Pueden hacer cosas. ¿Por qué separarlos? ¿Por qué discriminarlos? ¿Por qué postergarlos? ¿Por qué tenerlos ahí arrinconados y regarlos todos los días como una plantita para que crezcan? No, al contrario. Hay que darles las herramientas para que justamente laburen y se den cuenta de que son útiles a la sociedad. ¿Me explico? Entonces, sí. Por eso es que necesitamos el apoyo yo quisiera, ojalá fuese así, ¿no? En mi país, de instituciones gubernamentales para que nos den un gran apoyo. No sé, los grandes medios de televisión, de difusión, que realmente no nos han colaborado nada, porque sinceramente no pudimos llegar, ¿viste? Siempre hay barreras, palos en la rueda que no te permiten avanzar. Y bueno, y la seguimos peleando. Por eso que esto te lo agradezco de todo corazón, infinitamente, porque me dejás que le diga al mundo que el día que yo me muera les va a quedar una prueba evidente de que hay personas con discapacidad que pueden hacer cosas que nadie cree que pueden hacer. Y de verdad las pueden hacer. Como trabajar en cinematografía, lo dije anteriormente. Tantas cosas pueden hacer, tantas cosas. ¿Viste? Bueno, esa es mi meta. ¿Por qué? Porque yo lo vivo en carne propia. Yo tengo un hijo discapacitado que día a día, día a día va saliendo de pozos, va avanzando, va progresando, se va interiorizando. Yo también, por supuesto, lo voy incentivando. La gente que lo rodea también, las hermanas también. Y vemos todos los días, que ya tiene 33 años, no es ninguna criatura, ¿no? Pero aunque te parezca mentira, él sigue aprendiendo porque indudablemente tiene esa dificultad, digamos, ¿cómo explicártelo? Madurativa, por llamarlo así, para resolver problemas, pero los va resolviendo porque hay gente que lo va ayudando. Bueno, en este caso también, esta gente necesita que se las ayude. No hay vuelta de hoja. No hay nada que pague esto, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es una cosa como decirle, no sé, le doy un sándwich al mendigo que está tirado en la esquina muerto de frío ahora, no sé, allá en la Antártida, Argentina, bajo la nieve, qué sé yo, por decirte algo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, es una cuestión humanitaria. Por eso, gracias a los derechos humanos de Colombia, que permitieron que esto se lleve a cabo, gracias a ustedes que le ponen este énfasis a todo esto y estas ganas de laburar fuerte, con fuerza, para que todos nosotros podamos mostrar cosas que pueden llegar a conmover al mundo. A mí me conmovió muchísimo el tema del río contaminado. Me conmovió muchísimo el tema del hombre que estuvo escapándole a la justicia porque no le daban la oportunidad de ser hombre, de ser persona, de ser vivo, a la gente que se muere intoxicada, cosas que no pueden existir, ¿me entendés? Bueno, el mundo tiene que saberlo eso. ¿A través de quién lo sabe? A través de nosotros que dejamos la vida, dejamos las horas, dejamos el sueño, dejamos de comer para hacer este tipo de trabajo. Que a veces no reditúa, pero no importa, no importa. El mundo no somos nosotros cuatro, el mundo es mucha gente que tiene que saber cosas que no sabe. Y si estamos nosotros para eso y se las podemos enseñar, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos dio esa facultad o esas condiciones para poder explicarles al mundo qué es lo que pasa realmente y por qué hay que preocuparse, ¿sí? Más que por más que por una ruta o de repente por una papelera o no sé, o cualquier cosa así. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es una cuestión... Por banalidades que no le aportan nada a la vida. Banalidades, claro. Sí. Esto es una cuestión de vida, exactamente. Claro. Así es. Bueno, llevamos una hora de transmisión y yo quiero ya como ir concretando este encuentro porque yo quiero comunicarles que tenemos un invitado que está ahora mismo, son las 2:00 de la mañana, ¿dónde está? Y hay que mandarlo a dormir también. Entonces, vamos, ya Claudio lo dijo, conectado, muy, digamos, sensible, lo que le llamó la atención de estas películas. Bueno, Alejandro, cuéntanos tú, ¿qué te llamó la atención de estas dos películas que programamos? Y luego ya después David nos cuenta. Perdón,
una cosa chiquita, Carlos, esto dale, yo creo dale, que... Cortito, creo que lo vas a subir a YouTube, ¿no es cierto? Lo vas a subir a YouTube. Esto ¿Sí? va a quedar subido en nuestro Facebook de la Fundación Puerto Colombia, lo puedes ver automáticamente. Porque yo lo voy a desparramar por todo el mundo, por supuesto. Eso, dale. Sí, Mándalo, manda y haz la bulla, no hay problema. Tal cual. Carlos, no, yo creo que algo interesante de estas dos películas y en general lo que he visto en años previos en el Festival de Cine por los Derechos Humanos aquí en Colombia, pues y también sus otras versiones en otros países, es que permiten justamente lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla, y es que permiten darle voz a aquellos que no la tienen. Da igual si, como decía yo, se cuentan ellos mismos o los contamos otros, pero permiten darle voz. Entonces a mí algo que me destacó de las historias de David y de Claudio es justamente que, afín a la etiqueta que se está usando de mundo incluyente, es permitir mostrarle a esos múltiples espectadores que pueden tener estos contenidos, tanto en el entorno digital como en los festivales, que los seres humanos no somos blancos o negros, que los seres humanos somos una fantástica escala de grises enorme, en la que para ser entendidos tenemos que entender también al otro. Somos seres humanos, claro. A mí que me importa que vos empezar a escuchar al otro. A mí que me importa que estés en silla de ruedas si podés escribir a máquina. Vení que tengo laburo para vos. Escribí a máquina o escribí con la computadora. Lo va a poder hacer, ¿verdad? Somos seres humanos, cada uno con las capacidades de cada uno. Eso es indudable. Yo lo reconozco. Hay un tema que me gustaría destacar, y es en la película de David, pues digamos el tema de la migración, que es un tema que a mí como migrante que fui por muchos años cuando viví fuera de Colombia, me toca mucho. De hecho, fue uno de los primeros documentales que hice en recorrido en festivales y eso, que se llama Habitantes de Babel, justamente apela a eso, a la migración, a la necesidad de autorreconocernos como migrantes. Entonces a mí ese tema de ver a un migrante y en España, que fue justamente donde yo viví un tiempo, conocer un poco ese proceso de la migración y lo compleja que es, lo difícil que es ese proceso, más cuando entonces de paso no solo eres un migrante, que ya es una categoría o una condición que lamentablemente por como hemos categorizado como seres humanos el ser migrante, el ser de otra parte, ya es compleja esa categoría. Entonces también se vuelve mucho más compleja cuando hay en el medio pues la dinámica de ir a prisión, de estar en un país que no conoces, con un idioma que pues, conoces pero no del todo. Entonces yo creo que destacaría de estas dos obras la posibilidad de darle a conocer al mundo lo fuerte que es ser distinto. Distinto muy entre comillas ese concepto, ¿no? Y cómo deberíamos empezar a dejar de pensar que el otro que no se parece a mí es distinto. Sí, evidentemente dentro de la lógica más obvia, claro que es distinto, pero al fin y al cabo todos somos seres humanos, todos somos personas, y personas con filias, con fobias, con odios, con quereres, con gustos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros como seres humanos empezamos a entender eso, en cierta medida acudimos al ser sensible, al ser emotivo. Yo le insisto mucho a los chicos en mis clases que la cámara y si el encuadre es bonito o no, eso lo aprenderán técnicamente hablando, eso es parte de lo que uno aprende, ¿cierto? De que si este plano es bonito o no, que si estéticamente es mejor este sonido o aquel otro, pero eso no es realmente importante, y menos cuando contamos historias de lo real. Es más importante realmente qué estamos contando, qué conexión emotiva yo logro con mi personaje primero, que después obviamente se traslada al espectador. O sea, cuando realmente nosotros como creadores entendamos eso, que nosotros como creadores no somos otra cosa, sino una herramienta en el buen sentido de la palabra para seguir dándole voz a los que no la tienen. Cuando entendamos eso, podremos hacer nuestro trabajo de la mejor forma y haremos algo fantástico, que es lo que nuestros oficios nos permite. Primero, conocer un montón de historias de vida. Esa experiencia mía en el Amazonas creo que ha sido una de las experiencias más potentes que he vivido como realizador y como creador, que he estado pues, en diversos escenarios, y esa experiencia, poder vivir y decir que una noche, después de todo un día de rodaje, yo salí agotado en extremo y cuando no me quería ni duchar del cansancio que tenía, y empezó mágicamente a llover esa lluvia del Amazonas. Poder decir y contar esa experiencia ya para mí pagó ese esfuerzo y ese comillas sacrificio de contar esa historia. Pero sobre todo lo que hay de fondo es que pudimos contar o darle voz a Diógenes y a toda la comunidad Huitoto Muruy para que por lo menos se sepa que está ocurriendo eso allá. Ya otra cosa es lo que ocurre de manera posterior, pero por lo menos la gente sepa que a los Huitoto Muruy, después de 200 años comiendo carne, comiendo pescado, están a punto de volverse vegetarianos porque les están envenenando el río y los están matando. Claro,
Es verdad, Increíble. Para mí es una película de terror y yo creo que clasifica dentro del género del terror. Alejandro, fue en verdad muy impactante y para mí fue muy desesperante ver a la señora temblando por el tema del Parkinson ocasionado por el mercurio. O sea, en verdad. Imagínate eso literalmente a menos de medio metro donde estaba yo. No, o sea, yo sostenía la cámara porque esto fue un documental hecho muy en formato muy guerrilla. Como te digo, éramos 2 personas en el Amazonas. O sea, en el equipo técnico era José haciendo toda la investigación, entrevistas y demás, y yo haciendo sonido, cámara, etcétera. O sea, era cierto como y estar ahí al frente y esa señora con esa tembladera que tenía por el envenenamiento que están sufriendo, era terrible. O sea, para mí yo me quería poner literalmente a llorar de la tristeza de ver ese abandono de un estado que no llega, porque es un estado que lamentablemente por el centralismo no llega. Perdón, no te escuché lo último, Carlos. Tal cual. Perdón, la impotencia de uno de no poder hacer nada para ayudarlos. Exacto, o los niños también, por ejemplo, que como vieron, pues quienes vieron el corto, vieron que lo que más destaca son los ancianos y los niños, la gente que está más, o sea, ya de por sí los Huitotos Muruy están desprotegidos, imagínense sus niños y sus ancianos, cuán desprotegidos están. Entonces, ver eso tan cerca y no poder hacer nada literalmente desde el punto de vista de más allá de lo que ya estábamos haciendo, que era contar la historia, pues es de esas complejidades que trae el oficio de ser documentalista y de contar las historias de lo real, y al mismo tiempo es lo más potente, poderoso y que más nos gusta de estar contando estas historias de lo real. Exacto. Bueno, David, ¿qué te llamó la atención de estas 2 películas? Yo creo que independientemente del tema que hemos hablado, de la ruptura de la normalidad, en concreto la película de Alejandro es impactante y creo que viene al caso de lo que estamos viviendo en estos días y te llama la atención poderosamente y se te queda grabado que haya una población, que haya un grupo de personas que está en peligro de extinción. O sea, ya no son un grupo de animales, ya no son una especie, es un grupo de personas, una población que está siendo esquilmada y que va a desaparecer. Eso es impactante en el documental, más allá de lo que habéis comentado, ¿no? Eso yo creo que es lo que más me llama la atención, ¿no? Aparte de la historia y aparte de todo lo demás, ¿no? Y cómo está grabada y lo que ha comentado Alejandro, ¿no? De romper la comodidad, el estatus personal y físico de viajar allí a un sitio inhóspito para una persona que no está acostumbrada a ese paraje, a ese lugar, y tirarte allí unos días grabando y sufriendo el trabajo duro y lo que están viviendo esas personas, ¿no? Y en cuanto a la película de Claudio, pues aparte del tema de la inclusión, la estética, muy importante, el blanco y negro, yo creo que es muy importante también presentar a todos los espectadores, darle la oportunidad a todo el mundo a que vea otro tipo de formatos. O sea, que investiguen, que se pregunten por qué es en blanco y negro esa película, por qué se ha rodado de esa manera, el ritmo que tiene, porque estamos acostumbrados y hay personas que ven una película en blanco y negro y cambian de canal o pasan a otra película en una plataforma porque no está grabada en 4K en color y Dolby Surround. Entonces eso es muy importante cinematográficamente. Mucha razón. De que eduquemos también, de que esto vale para educar al público y que igual que el esfuerzo que hemos puesto nosotros en estos trabajos, el espectador y la espectadora en una buena historia, en una buena película, siempre va a conllevar un esfuerzo por parte del otro lado de la pantalla. Y eso es fundamental porque si no, esa historia seguramente, esa película, aunque suene feo decirlo, no vale la pena tu tiempo. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Excelente. Bueno, mira, aquí hay una pregunta que creo que es general para todos y dice, se ve una relación estrecha en los 3 proyectos en cuanto a la identificación del público con el producto, pero no es tan visible en el momento de la realización como nos contaba Claudio en su experiencia tratando de conseguir recursos. ¿Qué ideas se podría implementar para que las personas se sientan identificadas y apoyen la realización de estos proyectos? En otras palabras, yo creo que cómo hacer para que la película que el realizador haga sea atractiva comercialmente desde su experiencia y cómo hacer también para que entidades gubernamentales o privadas
apoyen este tipo de cine. Yo te puedo dar perdón, seguí. Dale, Claudio, dale, Claudio. No, dale. No, te quería dar la vaga idea que se me ocurre que podría pasar en Argentina, ¿no? A lo sumo, en el caso de mi película específicamente, el apoyo que podría llegar a recibir en este caso yo sería de que, suponete, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, ¿qué te puedo decir? Incluso hasta el Ministerio de Trabajo, de repente lugares así, ¿no? Que tengan que ver con las relaciones humanas, me puedan llegar a contratar la película para exhibirla en lugares específicos, en escuelas especiales, por ejemplo, educación especial, en escuelas de educación, entre comillas, normal, común, o en cualquier otro tipo de evento, ¿no? Bueno, con cierta remuneración. Porque yo no sé, me parece que se cortó. No creo que de repente pueda ser una película para ser exhibida en un cine donde entren 200, 300, 500, 1000 personas, posiblemente no, ¿sí? Por eso digo que a lo mejor en mi caso particular, acá en la Argentina, esa sería una posibilidad de poder comerciar esta película que se llama Se Puede, la película especial. Esa David, es mi tu experiencia. Así es, Claudio. ¿Tu experiencia qué te cuenta, David? Sí, creo que eso es un debate aparte y que yo creo que para que una película sea comercial, entre comillas, habría que dejar claro también qué entendemos por comercial. Tiene que empezar desde el principio, tiene que empezar desde la historia y normalmente, como decía al principio, las historias que tienen algo más de fuerza, de potencia, de temas políticos, de temas peliagudos, entre comillas, no son comerciales porque no le interesan a las distribuidoras, no le interesan a las grandes productoras y difícilmente llegan a la gran pantalla. Hay casos y hay siempre excepciones, pero es difícil a la gran pantalla. Luego es verdad que hay muchos más medios, está el crowdfunding, están los festivales, están ahora las plataformas también dando cabida a este tipo de trabajo y la cosa está mejorando. Pero a nivel comercial, como estamos diciendo, estamos hablando, sería otro debate y otra historia. Otro programa. Así es. Sí. Otro bueno, programa. Carlos, pensá en otro. Pensá en otro programa, Carlos. Bueno, sí, no, vamos a hacer, y claro que sí, lo vamos a sacar adelante. Parece que perdimos a Alejandro, si nos está escuchando, que por favor se conecte nuevamente para darle cierre a este cineforo. Antes bueno, aquí está Alejandro ya, antes de despedirnos, quería, que nos contaran, en el caso tuyo, David, que estás ahí, digamos, desde España, cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo en materia cinematográfica, qué trabajo estás emprendiendo para sacar a futuro al público. Ahora mismo estamos ya acabando la postproducción y ya se ha enviado a algún festival. Estamos en estreno inminente del próximo documental, Mujeres Supervivientes, temática feminista y temática, pues ahora mismo que está en boga y es la historia de 4 mujeres pues que han tenido que sobrevivir a distintas dificultades a lo largo de su vida, a lo largo de su historia y está ya por estrenar. Ok. Claudio. Señor, acá estoy. Sí, te escucho. Aparte de las películas, bueno, de Se Puede, ¿qué otras películas estás, digamos, organizando o presentando o produciendo? Tengo otro corto ya terminado, ¿no? Que incluso estoy enviando a los festivales junto con Se Puede. Se Puede está participando en 165 festivales del mundo, ¿sí? Conjuntamente con otro cortometraje que es más cortito, dura 11 minutos y pico, que se llama La vida me quitó la vida. Es un hecho de la vida real llevado a la ficción, ¿no? Te lo voy a relatar así cortito porque no es muy largo. Una pareja que se conocen en verano en una playa, forman la pareja, arman la familia, tienen 2 chicos
Él trabaja, ella también, ella lleva a los chicos al colegio en el auto, bueno, lo lleva a él al trabajo, lo deja en el coche, sigue la mujer en el coche para llevar a los chicos al colegio, se pega una piña de aquellas, mueren los tres y el hombre se queda solo. Entonces pasan los años, es más, el hombre viejo, ya fíjate lo que yo, esto no es tintura, el hombre viejo con mucha barba, soy yo, por ejemplo, que camina bastante más, vuelve a la playa donde se conocieron, después de haber sufrido tantos años de su vida, y empieza a caminar para dentro del mar. Se interna, camina hasta que abre los brazos, levanta los brazos y se cierra un ojo así lentamente que dice fin. Wow. Ya, ahí está. Sí, Claudio, nos contaste toda la película, Claudio. Así no, ya. Bueno, después se las muestro, después se las mando. Después se las mando. Alejandro, ¿qué estás realizando ahora, Alejandro? Bueno, ahora mismo, como contaba un poco de manera previa, iniciamos el proceso de festivales de Chaquero, que es una historia realizada en San Basilio de Palenque hace ya un par de años y que este año inició su recorrido en festivales. Estamos, de hecho, justamente hoy comentábamos que fuimos seleccionados en Biarritz y ya hemos estado pues en un par de festivales de manera previa. Estamos en ese recorrido de Chaquero. Estamos produciendo Manos de Luz, que es el documental transmedial también que te contaba de manera previa, que es con Parteras Afro. Ya ese tenemos producidos un par de contenidos en formato podcast, en formato cortometraje, y estamos ahora ya gestionando los recursos para finalizar el documental en formato largometraje y el documental 360 en video inmersivo. Y estamos también empezando el recorrido de festivales de Granada, Relato de un Perdón, que es un documental que produce y que dirige Alejandro Ceballos, que es un documental sobre un hecho histórico que ocurrió hace 20 años. Justamente este año se cumplen los 20 años de una de las bombas más poderosas de la FARC, en este caso en el municipio de Granada, en Antioquia. Ese es un largometraje documental. Entonces estamos un poco en eso, moviendo, buscando nuevos proyectos. Se me desconectó antes y no alcancé a responder la pregunta previa, pero el mejor consejo es no parar, siempre tener como varios proyectos en paralelo, porque es la única forma realmente de poder conseguir financiación. Mientras consigues financiación para uno, vas haciendo el otro. Y así, es una carrera de largo aliento, es un maratón, no 100 metros planos, como dicen en muchas ocasiones y muchos creadores. Pero sí creo sobre todo en el tema de la creación de comunidad. Yo creo que algo a lo que hay que prestarle mucha atención en estos contextos, en estas épocas digitales, es que tenemos que empezar a fortalecer nuestra comunidad cuanto antes. Y cuando digo nuestra comunidad, no hablo de la comunidad alrededor de mi proyecto, de cualquiera de los que acabo de nombrar, sino hablo de la comunidad alrededor mía como creador. O sea, yo como creador hoy estoy creando Chaquero, Granada, lo que sea, pero mañana estaré creando otra cosa, y así hasta que llegue el fin, literalmente, como nos decía ahora Claudio. Entonces hay que crear una comunidad alrededor de nuestros proyectos y procesos, no de un proyecto único. Y esa comunidad es la que probablemente en un futuro o va a aportar en un crowdfunding, o nos va a dar un dato, un pase gol, como dice uno, y nos va a presentar a un productor que tiene el recurso. O sea, es empezar también a creer y entender que en la época digital nuestra marca personal es importante, y por tanto debemos todo el tiempo estar creándola, fortaleciéndola y conectando con esos creadores. Y nada, lo colaborativo. Yo soy un fiel apasionado y defensor de lo colectivo, de lo colaborativo, de lo co-creado. Sin duda estamos en una época, y la pandemia lo está fortaleciendo más que nunca, en la que podemos trabajar de manera colectiva con mucha gente, y eso puede hacer que los proyectos sean mucho más robustos, mucho más viables y mucho más finalizables, que no se queden en la carpeta de Drive o en la carpeta del computador, sino que vean la luz. Y eso, el colaborar y el conectar con gente en Sevilla, gente en Argentina, gente en muchas partes, va a por lo menos facilitarlo y hacerlo un poquitico menos complejo de lo que ya realmente es. Bueno, de esta manera damos ya finalizado a nuestro Cineforo. En verdad estoy muy agradecido en nombre de la Fundación Puerto Colombia y el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de prestarnos, facilitarnos, compartir con todo nuestro público las películas que realizaron, a toda la audiencia. Gracias por estar ahí conectados, por sus comentarios. Si tienen más dudas, quieren repetir la película, los invito a que visiten nuevamente www.fundacionpuertocolombia.org. Ahí están por un tiempo más las películas, para que visiten también
las redes de nuestros realizadores. David, que tiene una empresa que tiene varias producciones también que llaman poderosamente la atención. Esperamos contar con él a futuro. Alejandro también con todas sus películas. Alejandro es, mejor dicho, de la casa. Una de sus películas también la pasamos aquí hace mucho tiempo en Puerto Colombia, en nuestro cineforo. Y bueno, Claudio, bienvenido. Y ya tu conexión con la música andina, pero bueno, costeña, entonada por gente del interior del país. Creo que es interesante. Perdóname, yo me voy a ir dejándote un recuerdo muy cortito. Eso que dice: los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Por los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenada Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdos. ¿Te acordás de eso? Sí. Los 100 años de Macondo. Pero perfecto. Oye, Claudio, tienes que venir y tienes que participar en los festivales de música que también hacemos aquí en Barranquilla. Dale, avísame que yo voy, sí, avísame que yo voy, sí, no hay problema, dale. Sí. Claudio es el propio que hace cine, baila, canta, el showman completo. Guitarra, teclado. En Barranquilla diríamos el propio cambajero, que se apunta a todo. Sí, tal cual. Gracias. Ha sido un gustazo enorme haberlos conocido, haber platicado con ustedes. Gracias por todo. Un beso grande. Ay, perdimos. Gracias, también, Carlos, Claudio, por la invitación, y a todos los que se conectaron también gracias por las preguntas, comentarios. David, Claudio, un placer enorme. Seguimos en contacto y gracias por el espacio y por la invitación para las películas. Gracias a todas igualmente. Mucho ánimo con los trabajos. Gracias. Bueno, de esta manera finalizamos nuestro Cineforo La Estación para ver en casa. A todos nuestros invitados, gracias por estar conectados con nosotros, y a todos ustedes, nuestro público, que siempre nos apoya en estas transmisiones en vivo desde el Facebook Live de la Fundación Puerto Colombia. Nos vemos el próximo mes con un nuevo ciclo, y recuerden que esta es la nueva forma de hacer arte y de conectarnos durante la pandemia y hacerle vencimiento al COVID-19. Buenas noches y que descansen.